Hola, amigos. En la vasta y compleja historia de México, hay nombres que resuenan con la fuerza de un trueno y otros que se graban en la memoria colectiva como un canto de esperanza. Hoy vamos a hablar de uno de esos nombres, una figura que se alza como un faro en medio de la tormenta, un hombre que definió una era y cuyo legado sigue latiendo en el corazón de la nación en Lázaro Cárdenas. Del Río no fue solo un presidente, fue un soldado del pueblo, un estratega de la soberanía y para muchos, el arquitecto de un México más justo. ¿Quién fue realmente este hombre, nacido en Jiquilpan, Michoacán? Como un joven que se unió a la Revolución Mexicana a los 18 años, llegó a transformar las estructuras más profundas del país. Para entender a Cárdenas, no podemos verlo solo como un político, tenemos que imaginarlo como un caminante incansable, recorriendo los rincones más olvidados de México, no desde un automóvil de lujo, sino a caballo, a pie, escuchando directamente las voces de los campesinos, de los obreros, de los indígenas. Su presidencia de 1934 a 1940 no fue una gestión de escritorio, fue una presidencia en movimiento, un diálogo constante con la gente que él juró servir. Quizás la imagen más poderosa que tenemos de Cárdenas es la de la reforma agraria. Imaginen por un momento el México de principios del siglo XX. Vastas extensiones de tierra, las mejores, las más fértiles, estaban en manos de unos pocos hacendados, mientras millones de campesinos trabajaban en condiciones de servidumbre, sin un pedazo de tierra que llamar suyo. La revolución había prometido tierra y libertad, pero esa promesa se había diluido. Cárdenas la retomó con una convicción inquebrantable. Su voz no fue la del tirano que arrebata, sino la del padre que entrega la tierra a sus hijos. Bajo su gobierno se repartieron más de 18 millones de hectáreas, más que en todos los gobiernos revolucionarios anteriores juntos. Pero no se trataba solo de dar parcelas. Cárdenas impulsó la creación del ejido, una forma de propiedad comunal que buscaba proteger a los campesinos de la voracidad del mercado y fomentar la cooperación. Abrió los surcos de la tierra para que los campesinos no solo cosecharan maíz o frijol, sino que sembraran futuro, dignidad y autonomía. Fundó el Banco Nacional de Crédito Ejidal para financiar sus proyectos, demostrando que su reforma no era un gesto simbólico, sino un plan integral para revitalizar el campo mexicano. Pero si la tierra era el cuerpo de México, su sangre ardiente era, sin duda, el petróleo. Desde principios de siglo, compañías extranjeras, principalmente británicas y estadounidenses, controlaban la extracción y explotación del oro negro, dictaban precios, ignoraban las leyes laborales mexicanas y trataban a sus trabajadores con desdén. Las huelgas y los conflictos eran constantes. Los obreros pedían condiciones justas, jornadas de 8 horas, salarios dignos, seguridad en el trabajo. Las empresas se negaban rotundamente, amparadas en su poder económico y político. El conflicto llegó a un punto crítico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de los trabajadores. Pero las compañías extranjeras, en un acto de arrogancia sin precedentes, desafiaron la decisión del máximo tribunal de México. Fue la gota que derramó el vaso. La soberanía nacional estaba en juego. Y entonces, en la noche del 18 de marzo de 1938, la voz de Lázaro Cárdenas resonó en todas las radios del país. Con una calma firme, anunció la expropiación de la industria petrolera. Fue un acto de una audacia monumental. Arrancó de las garras extranjeras el recurso más estratégico de la nación. No fue una decisión fácil. Las presiones internacionales fueron brutales. Hubo boicots, amenazas de invasión, pero el pueblo de México respondió de una manera que conmovió al mundo. Desde las mujeres que donaban sus gallinas y sus joyas de plata, hasta los niños que rompían sus alcancías, la gente común se volcó a las plazas para contribuir a pagar la indemnización a las compañías. Fue una demostración de unidad y patriotismo pocas veces vista. De este acto de soberanía nació Petróleos Mexicanos, Pemex, que durante décadas sería el motor del desarrollo nacional y un símbolo inconfundible de la independencia económica de México. Cárdenas había demostrado que la riqueza del subsuelo le pertenecía a la nación, y su visión no se detuvo ahí. Con la misma lógica de soberanía, nacionalizó la red de ferrocarriles nacionales de México, entregando su administración a los propios trabajadores. Entendía que la infraestructura era clave para unir al país y para su desarrollo. Pero el legado de Cárdenas no es solo económico, es también institucional y cultural. Fue un constructor de instituciones que aún hoy sostienen el tejido social, educativo y cultural de México. Fundó la Confederación de Trabajadores de México, la CTM,
para dar una voz unificada al movimiento obrero. Creó el Instituto Politécnico Nacional, el glorioso IPN, con la misión de brindar educación técnica y científica de alta calidad a los hijos de los trabajadores y campesinos, una alternativa a la universidad tradicional que abría nuevas puertas al progreso. Su profundo amor por la historia y la identidad de México lo llevó a fundar el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, la institución guardiana de nuestro vasto patrimonio arqueológico y cultural. Gracias a Cárdenas, hoy podemos maravillarnos con la grandeza de Teotihuacán, Chichén Itzá o Monte Albán, sabiendo que son tesoros protegidos que pertenecen a todos los mexicanos y a la humanidad entera. El corazón de Cárdenas, sin embargo, latía más allá de las fronteras de México. En un mundo que se precipitaba hacia la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial, con el fascismo avanzando en Europa, México se convirtió en un faro de esperanza. Cuando la República Española cayó ante las fuerzas de Franco, miles de intelectuales, artistas, científicos y ciudadanos comunes se vieron forzados al exilio. Cárdenas les abrió las puertas de México de par en par. No fue solo un acto de caridad, fue una declaración de principios. México se convirtió en refugio y consuelo para los perseguidos. La llegada de los republicanos españoles, incluyendo a los famosos niños de Morelia, fue una inyección de talento y conocimiento que enriqueció enormemente la vida cultural y académica del país. Con el mismo espíritu, Cárdenas otorgó asilo político a León Trotsky, el revolucionario ruso perseguido por Stalin, demostrando un compromiso con la libertad de expresión y el derecho de asilo, incluso cuando era políticamente arriesgado. Este humanismo, esta defensa de los débiles frente a los poderosos, fue la constante de su vida. Por supuesto, su figura no estuvo exenta de críticas. Algunos lo vieron como un radical peligroso, la sombra del comunismo que amenazaba la propiedad privada. Lo acusaron de querer imponer una educación socialista que buscaba adoctrinar a la niñez. Pero si miramos sus acciones, lo que vemos no es un ideólogo dogmático, sino un pragmático con un profundo sentido de la justicia social. Su objetivo no era importar un modelo extranjero, sino responder a las demandas históricas del pueblo mexicano, a las promesas incumplidas de su propia revolución. Lázaro Cárdenas no gobernó para sí mismo, ni para una élite. Gobernó para los desposeídos, para los olvidados, para aquellos cuya voz rara vez había sido escuchada en los pasillos del poder. Convirtió la presidencia en un acto de servicio, en una herramienta para construir un país más equitativo. Su legado no son estatuas de bronce, aunque las tiene, ni nombres en las calles. Su verdadero legado es la dignidad del campesino que trabaja su propia tierra, la soberanía sobre nuestros recursos naturales y la convicción de que México puede ser una tierra de justicia y hospitalidad. Hoy, al recordar a Lázaro Cárdenas del Río, recordamos a un hombre que hizo de la política un acto de fe en su gente, que nos enseñó que el verdadero poder no reside en la opulencia ni en la fuerza, sino en la capacidad de escuchar y servir. Su memoria se levanta como un canto solemne, la huella imborrable de un corazón que siempre latió al ritmo del pueblo. Ok, hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de Lázaro Cárdenas del Río. Miren, no hablamos de cualquier presidente. Hablamos de alguien que, de verdad, no solo gobernó México, sino que lo cambió por completo. Y vamos a ver por qué su legado sigue siendo tan, pero tan importante hoy en día. Y justo esta frase creo que le da el clavo, ¿no? Un faro en la tormenta. Porque a Cárdenas no se le recuerda nada más como un político o un presidente, no. La idea es que fue una guía, una luz en medio de tiempos súper complicados. No solo para México, sino para el mundo entero. Entonces, para de verdad entender el impacto que tuvo, tenemos que empezar por lo básico, por su identidad. O sea, ¿quién era él en el fondo? Y la respuesta es que él se veía, antes que cualquier otra cosa, como un soldado del pueblo. Esa idea es clave. Ok, ahora sí, entremos en materia. Vamos a uno de sus logros más importantes a nivel nacional. Su gobierno se enfrentó a un problema que venía arrastrándose por siglos en México, el tema de la tierra. ¿De quién era la tierra realmente? Y lo que hizo fue, de verdad, revolucionario. A ver, piensen en esto. Por un lado, una desigualdad histórica. Y Cárdenas va y la enfrenta de frente. Redistribuyó más de 18 millones de hectáreas. Y no solo eso, creó los famosos ejidos, que eran básicamente tierras comunales. O sea, los campesinos no solo recibieron un pedazo de tierra, recibieron la oportunidad de construir su propio futuro. Fue un cambio total. Pero, a ver, el tema de la tierra fue solo el principio. No se quedó ahí.
El siguiente gran paso en su proyecto era asegurarse de que México, como nación, tuviera el control de sus propios recursos, de los más importantes. Este fue un paso importantísimo para la soberanía del país. Y esta frase, ¿qué frase? Es súper poética, pero captura perfecto el sentimiento de la expropiación petrolera de 1938. Imaginen el momento. Cárdenas desafiando a las grandes potencias mundiales. Básicamente dijo, ¿saben qué? La sangre ardiente de la tierra, o sea, el petróleo, es de México. Fue un momento de orgullo nacional increíble. Y aquí se ve clarísimo la magnitud de lo que estaba construyendo. Porque no fue nada más el petróleo, para nada. También nacionalizó los ferrocarriles. Y algo súper importante para el futuro, fundó instituciones que hoy son pilares de México. La CTM para defender a los trabajadores, el POLI para la educación técnica, importantísimo, y el INAH para cuidar toda nuestra historia y nuestra cultura. Estaba construyendo un país. Ok, pero su impacto no se quedó solo en México, ni de cerca. Su visión iba más allá. En un momento en que el mundo estaba literalmente al borde de la Segunda Guerra Mundial, la política exterior de Cárdenas fue toda una declaración de principios, un acto de humanismo puro y duro. Y no eran solo palabras. Miren estas acciones tan concretas que definieron su gobierno. México le abrió las puertas a miles de refugiados que huían de la Guerra Civil Española. Y en una jugada súper audaz y controversial, le dio asilo político a León Trotsky. Con esto, Cárdenas puso a México en el mapa como un refugio, como una tierra de justicia en un mundo que se caía a pedazos. Y bueno, con todo esto, llegamos a la parte del legado. ¿Cómo se recuerda a Cárdenas hoy en día? Porque claro, su figura es compleja, no es blanco y negro. Y su memoria, pues, se ha interpretado de muchas formas con el paso de los años. Podríamos decir que hay dos grandes maneras de verlo. Por un lado, para quienes lo criticaban, todas estas políticas tan radicales eran vistas como peligrosas, como la sombra del comunismo. Pero por otro lado, para muchísima gente y para sus seguidores, él era todo lo contrario. Era la luz de la justicia social. Un líder que por fin gobernaba para los que menos tenían. Pero, al final del día, más allá de las críticas, su memoria ha quedado como una especie de canto solemne. Se le recuerda como un hombre que vio la política no como un juego de poder, sino como un verdadero acto de fe. Como alguien que entendió que el poder no era para servirse a sí mismo, sino para convertirlo en servicio para los demás. Y que al final nos dejó eso, la huella de un corazón que latía simple y sencillamente al mismo ritmo que el corazón de su pueblo. Y esto pues nos deja con una pregunta flotando en el aire. Cuando vemos todo lo que hizo Cárdenas, ¿qué lecciones nos quedan para hoy? ¿Qué significaría en nuestro mundo gobernar de verdad con esa conexión, con el corazón del pueblo? Una buena pregunta para pensar, ¿no? Hay cosas que simplemente se nos quedan grabadas, ¿no? Sonidos, imágenes, frases, melodías que nos llevan a otra galaxia y palabras que dan inicio a una de las sagas más increíbles de la historia. Y claro, todos creemos que conocemos esa historia. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Esas palabras son como el portal a un universo que nos ha fascinado por generaciones. Es el comienzo que todos recordamos, el punto de partida de una aventura épica. Pero, ¿qué pasaría si la historia que conocemos es solo una versión de la verdad? ¿Y si al origen de todo no fuera una estación espacial gigantesca, sino un pequeño y místico cristal? Vamos a meternos de lleno en los borradores perdidos de Star Wars. Ok, entonces, empecemos por el principio. Pero el principio de verdad. Las primerísimas ideas de George Lucas. Y prepárense porque esta versión es casi irreconocible. Todo giraba en torno a un solo objeto de un poder inmenso. Y ese objeto era el cristal Kyber. Imaginen un objeto chiquito como un diamante, pero con el poder de amplificar la fuerza. O sea, era el motor de toda la historia, la razón de la pelea. Obviamente todos lo querían, los Jedi y claro, el malvado senador Palpatine. Y aquí es donde la cosa se pone muy diferente. Hablemos de la caída de Anakin Skywalker. Un momento clave, ¿no? Bueno, olvídense de casi todo. En esta versión la historia sucede en un mundo volcánico llamado Sigma Vulcanos. Anakin encuentra el cristal Kyber y la pelea con Obi-Wan no es por la República ni por ideales, no. Es un duelo a muerte por el cristal. Y sí, el final es parecido. Anakin termina cayendo a un pozo de lava. De hecho, hay una línea de diálogo de Obi-Wan sacada directo del borrador que lo dice todo. Le grita a Anakin: «Suelta el cristal, amigo mío. Su poder te consumirá y te volverá contra los caballeros Jedi». ¡Wow!
O sea, no era esta lenta seducción al lado oscuro que vimos. Era algo instantáneo, una posesión, boom, destructiva. Y la historia del Freestyle no termina ahí, para nada. Después de su caída, cuando reconstruyen a Anakin y se convierte en Darth Vader, adivinen de qué está hecho su nuevo sable de luz. Exacto. De fragmentos del mismísimo cristal Kyber que lo destruyó. O sea, su poder y su perdición nacen de la misma fuente. Bueno, avancemos un poco en el tiempo a borradores un poquito más tardíos. Aquí la historia ya empieza a tomar una forma más familiar. Pero ojo, todavía está llena de sorpresas que cambian por completo a los personajes que tanto queremos. A ver, pensemos en Luke Skywalker. El que conocemos es este granjero medio solo, soñando con irse de su planeta aburrido, ¿verdad? Bueno, pues en esta otra versión, nada que ver. Luke era el chico popular, súper social, con conciencia política, que hablaba con su amigo Biggs de unirse a la rebelión así abiertamente. No fue un héroe por accidente, él estaba buscando la pelea. Y esto es probablemente uno de los cambios más grandes. Olvídense de eso de la verdad desde cierto punto de vista. La primera explicación de Ben Kenobi era brutalmente directa. Le dice a Luke, un joven Jedi llamado Darth Vader, quien fue mi pupilo hasta que se volvió al mal, traicionó y asesinó a tu padre. Así de frente, sin secretos, sin nada. Es increíble pensar en cómo eso hubiese cambiado toda la saga. Hasta los pequeños detalles eran distintos. ¿Se acuerdan de la escena de la cantina? Bueno, originalmente Han Solo no se topa con Grido, no. Su primer problema es con un alien de piel verde, con un hocico como de tapir y, cito, enormes ojos opacos de facetas. Muchísimo más raro que el Grido que vimos. Pero bueno, no todo era diferente. Hay ideas que estuvieron ahí desde el mero principio. Por ejemplo, el punto débil de la Estrella de la Muerte, ese famoso conducto de escape térmico. Desde los primeros borradores ya medía 2 metros. O sea, ese final de película, el ataque de precisión, eso era parte del plan desde el día 1. Ok, todas estas versiones perdidas de Star Wars nos llevan a una pregunta interesante. ¿Para qué nos sirve recordar lo que pudo ser y no fue? Y para darle una vuelta a esa idea, vamos a hacer un salto bastante grande. Dejamos la galaxia muy, muy lejana para meternos en la mente de un genio, Jorge Luis Borges, y su idea de una utopía que, en vez de coleccionar historias, prefiere olvidar. Borges se imaginó un futuro donde la imprenta, sí, la imprenta fue abolida. La consideraban uno de los peores males del hombre, porque, según ellos, solo multiplicaba textos innecesarios hasta el mareo. En ese mundo, el exceso de información era como una enfermedad de la que se curaron. Esta sociedad del futuro le da la espalda a una idea que, seamos honestos, domina nuestro mundo. Ser es ser percibido. O sea, la idea de que si algo no está publicado, si no se ve, casi no existe. Bueno, pues ellos abandonaron por completo esa necesidad de estar registrándolo todo, de tener esa validación de los demás. Y el contraste con nuestro mundo es brutal. Nosotros vivimos obsesionados con las noticias, la historia, el chorro infinito de información, siempre con la pregunta de ¿qué hay de nuevo? El mundo de Borges, en cambio, se enfoca en la relectura, en las elegías, en el arte que cada quien crea por su cuenta. La pregunta ahí no es qué hay de nuevo, sino ¿qué es lo que de verdad importa? Y esto nos regresa al punto de partida. ¿Qué tienen que ver los borradores perdidos de una ópera espacial con una utopía filosófica que prefiere olvidar? Bueno, aquí es donde las dos ideas chocan y todo empieza a tener sentido. La pregunta es obvia y la vamos a hacer con las palabras de Borges. ¿Por qué recordar estos borradores innecesarios? ¿No son solo ruido? ¿Textos que la propia historia decidió, abolir? Pues la respuesta es que estas historias perdidas valen oro. Nos enseñan que la creación es un proceso humano, caótico, desordenado. Nos ayudan a valorar mucho más las decisiones que sí se tomaron, las que nos dieron la versión final. Y creo que lo más importante es que nos recuerdan algo clave. Las historias que amamos no estaban escritas en piedra, no eran inevitables. Son el final de un viaje larguísimo. Y saber lo que pudo ser hace que entendamos mucho mejor lo que es. Porque al final del día, una historia no es solo el producto terminado, es la suma de todas sus posibilidades, de todos esos caminos que no se tomaron, y de todos los ecos que quedaron de lo que pudo haber sido. Cada historia, al final, es un viaje. Y cuando miramos hacia atrás, a esos borradores, a esas ideas que se quedaron en el tintero, no solo vemos el destino, vemos todos los senderos, todos los caminos que se tuvieron que recorrer para llegar. Lo que hace que ese destino sea, si cabe, todavía más increíble. Hoy nos adentramos en las sombras del poder, en ese laberinto donde la democracia parece ser solo un eco lejano,
una ilusión pintada sobre los muros de un absolutismo moderno. ¿Qué vemos cuando miramos a nuestros líderes? Vemos servidores del pueblo o príncipes disfrazados de jueces y verdugos. En la arena política contemporánea surgen figuras que se alimentan del clamor populista, sombras elegidas por una multitud que, en su desesperación, anhela un salvador. Pero estos salvadores a menudo se convierten en dictadores modernos, erigiendo sus tronos sobre las ruinas de la confianza y la promesa rota de un gobierno para la gente. Vivimos en la era de la vigilancia total, donde cada movimiento es capturado por las cámaras. Sin embargo, a muchos de estos líderes no les importa la transparencia, no les importa la administración real de los pueblos que juraron proteger, desde los escombros de antiguas tradiciones económicas, desde los vestigios de un orden que alguna vez pareció estable, ejercen un poder absoluto, casi monárquico. Su autoridad no emana del consenso, sino de la imposición, de la manipulación de las masas. Es como si el nazareno, con su mensaje de humildad y servicio, jamás hubiera existido en su memoria. Han olvidado que el verdadero poder reside en servir, no en ser servido. Pensemos en la historia. Los monarcas de antaño gobernaban por derecho divino. Su palabra era ley, su voluntad incuestionable. Hoy, esa misma soberbia se disfraza con trajes de diseñador y discursos elocuentes. Se nos dice que vivimos en una democracia, que nuestra voz cuenta, que somos los soberanos de nuestro destino. Pero, ¿es realmente así? ¿O somos simplemente espectadores de un teatro político donde los actores principales ya han decidido el final de la obra? La ilusión de la democracia se sostiene en rituales votamos, protestamos, opinamos en redes sociales. Pero mientras tanto, en los pasillos del poder, las decisiones se toman a puerta cerrada, lejos de la mirada del pueblo, y no todos los que ostentan el poder son maestros de la manipulación. Algunos, tristemente, carecen de voluntad propia. Son marionetas, figuras arrastradas por los hilos invisibles de sus partidos políticos, de intereses corporativos y agendas ocultados. Se dejan llevar por los designios de estructuras que los superan, reduciendo la noble tarea de la política a un simple mercado de ambiciones. En este mercado, todo tiene un precio. El poder se compra y se vende como una mercancía más. Los favores se intercambian, las lealtades se negocian y los principios se subastan al mejor postor. La política, que debería ser el arte de gobernar, el arte de construir un futuro mejor para todos, se ha degradado. Se ha convertido en el arte de negociar, de traficar con la esperanza de los pueblos. La esperanza es la moneda más valiosa en este juego perverso. Nos la venden en cada campaña electoral, envuelta en promesas brillantes y eslóganes pegadizos. Nos prometen seguridad, prosperidad, justicia, y nosotros, desesperados por creer en algo, compramos esa esperanza, la depositamos en las urnas, esperando que esta vez sea diferente. Pero una y otra vez, vemos cómo esa esperanza se desvanece, cómo se convierte en cenizas en manos de aquellos que solo buscaban su propio beneficio. El ciclo se repite y la desilusión se profundiza, creando un abismo cada vez mayor, entre los gobernantes y los gobernados. Miremos hacia atrás, a las páginas más oscuras de nuestra historia. Recordemos a los militares de antaño, a los generales que con la fuerza de las armas buscaron tomar el poder a través de golpes de Estado. Heredaron gobiernos como si fueran coronas, imponiendo su voluntad a través del miedo y la represión. Hoy, la violencia bruta ha sido reemplazada por una estrategia mucho más sutil, pero no menos peligrosa. La misma ambición, la misma sed de poder, se repite en el escenario actual, pero ahora viene disfrazada de legalidad, envuelta en discursos sobre la libertad y los derechos humanos. Nos hablan de defender la Constitución, mientras la retuercen para servir a sus propios fines. Nos hablan de proteger la democracia, mientras socavan sus cimientos. Esta nueva forma de autoritarismo es insidiosa porque es difícil de identificar, no llega con tanques en las calles, sino con decretos firmados en despachos lujosos. No silencia a la oposición con fusiles, sino con campañas de desprestigio, con el control de los medios de comunicación, con la asfixia económica de cualquier voz disidente. La máscara de la legalidad es su mejor arma. Utilizan las propias herramientas de la democracia para destruirla desde dentro. Cambian las reglas del juego a mitad del partido, nombran jueces a su antojo y persiguen a sus adversarios políticos bajo la apariencia de una lucha contra la corrupción. Es un golpe de Estado a cámara lenta, perpetrado a la vista de todos,
pero envuelto en una retórica que lo hace parecer legítimo. Y detrás de esa máscara, detrás de los discursos y las sonrisas para las cámaras, la mano invisible del poder sigue tejiendo sus redes. Es una mano que no vemos, pero cuyos efectos sentimos todos los días. Teje las cadenas de la desigualdad, de la injusticia, de la falta de oportunidades. Es la mano de los grandes conglomerados económicos, de los lobbies, que susurran al oído de los políticos, de los intereses extranjeros que ven a nuestras naciones como simples piezas en un tablero de ajedrez global. Esta mano invisible manipula los mercados, dicta las políticas económicas y decide quién prospera y quién se queda atrás. Y el pueblo, en medio de todo esto, ¿dónde queda? El pueblo, que se cree soberano, que celebra cada 4 o 5 años el ritual de la elección, se convierte, sin darse cuenta, en súbdito de un nuevo absolutismo. Un absolutismo que no necesita muros de castillo ni guardias armados, porque sus prisiones son invisibles. Son las prisiones de la deuda, de la desinformación, de la apatía. Nos han convencido de que no hay alternativa, de que este es el único sistema posible. Nos han hecho creer que nuestra única función es trabajar, consumir y obedecer. Hemos entregado nuestra soberanía a cambio de una falsa sensación de seguridad y comodidad. Nos hemos convertido en súbditos que aplauden a sus propios carceleros. Celebramos la astucia del político que logra burlar la ley. Admiramos la riqueza del empresario que la acumuló a costa del bienestar de muchos. Y nos entretenemos con el espectáculo mediático que nos distrae de lo verdaderamente importante. Hemos perdido nuestra capacidad crítica, nuestra indignación. Nos hemos acostumbrado a la corrupción, a la mentira, al abuso de poder. Lo vemos como algo normal, como parte inevitable del paisaje político. Pero no tiene por qué ser así. La historia también nos enseña que ningún imperio es eterno, que ningún tirano gobierna para siempre. La conciencia de la propia servidumbre es el primer paso hacia la liberación. Debemos empezar por quitarnos las vendas de los ojos, por dejar de creer en las fábulas que nos cuentan. Debemos cuestionar, investigar, dudar. Debemos recuperar el verdadero significado de la palabra política. La política no es un asunto de expertos o de élites. La política es asunto de todos, porque define el mundo en el que vivimos, el futuro de nuestros hijos. Es hora de reclamar nuestro poder, no para erigir nuevos tronos, sino para construir una verdadera comunidad, una comunidad basada en la solidaridad, la justicia y el respeto mutuo. Debemos organizarnos, hablar entre nosotros, crear espacios de debate y acción fuera de los canales controlados por el poder. Debemos fortalecer a la sociedad civil, apoyar al periodismo independiente, defender a los que luchan por los derechos humanos. Debemos reconstruir el tejido social que el individualismo y la competencia han desgarrado. El camino no será fácil. Aquellos que se benefician del sistema actual no renunciarán a sus privilegios. Sin luchar, usarán todas sus armas para mantenernos divididos y sumisos. Nos llamarán idealistas, soñadores, ingenuos, intentarán sembrar el miedo y la desconfianza, pero no debemos dejarnos intimidar. Nuestra mayor fuerza reside en nuestra unidad, en nuestra capacidad para imaginar y construir un mundo diferente. No se trata de buscar un nuevo líder carismático que nos salve. La era de los salvadores ha terminado. Se trata de que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad como ciudadano. Se trata de convertirnos en los protagonistas de nuestra propia historia, en lugar de ser meros espectadores. Se trata de entender que la verdadera democracia no es un regalo que se nos concede desde arriba, sino una conquista que debemos ganar cada día, desde abajo. Así que la próxima vez que escuches un discurso encendido, que veas una promesa brillante en un cartel electoral, pregúntate, ¿quién se beneficia realmente de esto? ¿Qué intereses se esconden detrás de estas palabras? ¿Este líder busca servir al pueblo o servirse del pueblo? Despertemos de este letargo, rompamos las cadenas invisibles de este nuevo absolutismo, porque solo un pueblo consciente y despierto puede ser verdaderamente libre. El poder real no está en los palacios de gobierno, está en nosotros. Es hora de recordarlo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje resuena contigo, compártelo, discútelo y sobre todo, actúa. Suscríbete para seguir explorando juntos las complejidades de nuestro mundo. Hasta la próxima. Hay textos que usan un lenguaje tan potente que de verdad nos ponen a pensar. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de ellos. Uno que a través de unas metáforas impactantes lanza una crítica muy directa a las estructuras de poder actuales.
Juntos vamos a desglosar ese lenguaje, pieza por pieza, para entender su argumento central. Empecemos. El texto que vamos a analizar arranca con una pregunta central, una que nos obliga a mirar más allá de lo evidente. Y la verdad es que es una cuestión bastante provocadora. ¿Qué hay realmente detrás de esa fachada que llamamos democracia moderna? Y bueno, esta es la primera frase del texto. Es toda una declaración de principios, ¿no creen? Va directo al grano. Con esta imagen tan fuerte de príncipes disfrazados, el autor establece desde el inicio un tono muy crítico que va a marcar todo el análisis. Entonces, aquí la tenemos, la idea central. El texto argumenta que estamos viendo una nueva forma de poder absoluto, solo que con un disfraz de democracia. Para construir esta idea, el autor se basa en 3 metáforas clave, y ahora vamos a verlas una por una. La primera gran metáfora es esta, los nuevos monarcas. La idea aquí es que empecemos a ver a ciertos líderes modernos no como presidentes o primeros ministros, sino como una especie de nueva realeza, con un poder que el texto describe como prácticamente ilimitado. Aquí es donde la descripción se pone más interesante y detallada. Según el texto, este nuevo monarca no es elegido por un mandato claro y reflexionado, sino por lo que llama el clamor populista. Una vez en el poder, ejerce una autoridad que se describe como absoluta, casi monárquica. Y, ojo con esto, se dice que opera desde las ruinas de antiguas tradiciones económicas y con total indiferencia a la vigilancia o a la administración. Cada punto va construyendo la imagen de una figura que parece estar por encima del sistema que se supone que debe liderar. Esta tabla nos ayuda a ver el contraste de forma muy clara. Por un lado, tenemos el ideal de un líder democrático, su poder viene del pueblo y es limitado y responsable. Por el otro lado, la figura que describe el texto, este nuevo monarca, cuyo poder, aunque nace del clamor populista, se vuelve absoluto. El resultado, según el autor, es una dictadura disfrazada. Bien, pasemos a la segunda metáfora. Ahora el foco cambia del líder al sistema político en sí. El texto lo llama el mercado de ambiciones. Un lugar, nos sugiere, donde los principios han sido reemplazados por meras transacciones. Esta cita es el corazón del argumento. La idea de que el poder se compra y se vende como mercancía sugiere una devaluación total del proceso político. Lo convierte, según esta visión, en un simple negocio. El texto describe esto como una especie de espiral descendente. Podemos seguir los pasos aquí. Todo comienza, según el autor, cuando los partidos políticos imponen sus términos, pasando por encima de la voluntad individual. El siguiente paso es que el poder se convierte en una mercancía. Esto nos lleva al tercer punto. El arte de gobernar es reemplazado por el arte de la negociación. Y el ciclo culmina en lo que el texto llama traficar con la esperanza, donde las aspiraciones de la gente se vuelven un objeto de cambio más. Esta diferencia es fundamental para el argumento del texto. Para el autor, gobernar de verdad implica tener visión, responsabilidad. En cambio, lo que él llama el arte de negociar, en este contexto, es un juego de intereses a corto plazo, donde al final se termina traficando con la esperanza de los pueblos. Y esto nos lleva a la tercera y última metáfora, que es quizás la más inquietante de todas, la idea de una soberanía cautiva. Aquí el texto se centra en la condición del pueblo dentro de todo este sistema. El texto hace aquí una comparación histórica muy interesante. Argumenta que la ambición de poder es la misma de siempre, lo único que ha cambiado es el método. Como podemos ver, antes eran golpes de Estado o coronas heredadas. Hoy, según esta perspectiva, son procesos que tienen una apariencia de legalidad, pero que ocultan el mismo objetivo de siempre. Aquí está la esencia de esta última metáfora. La imagen de una mano invisible que teje cadenas es increíblemente poderosa. Sugiere que el control no es obvio, no es por la fuerza bruta, sino que es algo mucho más sutil y por lo tanto más difícil de identificar y de resistir. Y esta es la conclusión final y, la verdad, bastante dura del texto. La ironía máxima, según el autor, es que en el momento en que el pueblo se cree más soberano, al votar, por ejemplo, es precisamente cuando se convierte en súbdito de un sistema que en realidad no controla. Para resumir, el texto agrupa todos estos conceptos en lo que llama un nuevo absolutismo. Repasemos sus elementos clave. Primero, una máscara de legalidad y libertad que oculta la verdadera naturaleza del poder. Segundo, una mano invisible del poder que teje el control de forma sutil. Tercero, la consecuencia directa es que los ciudadanos se convierten en súbditos, y el resultado final, la soberanía se vuelve una ilusión. Y así el análisis de este texto nos deja con una pregunta final, una que resuena mucho tiempo después de leerlo. Si las cadenas son invisibles, como argumenta el autor, entonces, ¿cómo se defiende la libertad? Es una pregunta muy potente que queda abierta para la reflexión. Hello people, adios amigos.